vamos al libro de los Génesis. Estamos viendo la historia de José y hemos visto en las semanas anteriores qué clase de persona era Jacob y la clase de persona que produce en su propia familia. Hablamos de que uno de varios de los problemas que tenía, voy a llamarlo Israel, no Jacob, ¿de acuerdo? Voy a llamarlo Israel para no confundirme con José y Jacob. Pues una de las muchas cuestiones, muchos errores que cometía Israel como padre, es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ausencia de figura paterna. Él se cuecen muchas cosas, y estuvimos viendo el contexto de este capítulo 37 de Génesis. Se están cociendo muchas cosas que Israel como padre no tiene ni idea que están ocurriendo. Se genera un odio entre los hermanos que Israel ni se entera de que está ocurriendo. Y dije que como padres, si tú no notas que hay entre tus hijos rencor hasta el punto de quitarle la vida, pues tienes un problema. Y es que no estás muy atento de lo que está ocurriendo en casa. Entonces uno de los problemas era la ausencia familiar. Y dije como hoy en día, muchas veces por necesidades que nosotros nos autoimponemos, caemos en los padres en estar ausentes de casa y no educar a los niños como nos enseña su palabra. Hablé también de favoritismo. Él prefería a José, y cuando prefiere a José por encima de los demás, lo que está provocando es que aborrezcan a José. Y cuando leemos esos primeros versículos en Génesis, lo que vemos es que el favoritismo de Israel provoca que los hermanos le aborrezcan. Cuando el padre hace una túnica de colores, y no dije la semana pasada no dije mucho sobre la túnica, pero en esas culturas, una túnica así, lo que él hizo hacia José, no era simplemente que él tuviera una ropa más bonita que los demás, ¿de acuerdo? Esa ropa de colores, la palabra en el hebreo puede indicar ropa adornada o ropa con distinciones. Entonces, dicen que en el contexto cultural, esa ropa muchas veces se daba al primogénito, y era una forma de darle honor delante del resto. Y a José no le correspondía la primogenitura, pero Jacob, al mostrar ese favoritismo, lo que hizo es que la aborrecieran. Cuando dice la Biblia, ahí en Génesis 37, venga, vamos a leer esos versículos. Génesis 37. Venga, voy a leer. Sé que conoce la historia, pero para tenerlo un poquito más fresca en la cabeza. Génesis 37, versículo 1, dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y esa frase, no podían hablarle pacíficamente, está relacionada con la forma en la que se saludan todos los del mundo árabe. ¿Os acordáis cómo es? Eso. Pues salam tiene que ver con paz. Recordad que Jerusalén es ciudad de paz. Entonces, ese salam es como se saludan en el mundo árabe. Y literalmente es paz, ¿no? Cuando te ves con otro hermano, te dices paz. Que podríamos decirlo hoy en día, lo que pasa es que hoy en día tiene otros matices. Pero yo puedo ver a Miquel y decirle, salam, Miquel. Y que Miquel me diga, pues, salam también. Entonces,
esa frase tiene que ver con que no podían hablarle pacíficamente, no podían hablarle en paz ni darle la paz. Y seguramente es que ni siquiera le saludaban, ni siquiera le tenían o querían tener ningún trato con él. Y esto lo ha provocado ¿quién? Israel. Jacob lo ha provocado teniendo este favoritismo. Vimos también como el favoritismo no había empezado con los hijos, el favoritismo empezó con Raquel y con Lea, cuando prefirió a Raquel, y eso provocó que ella fuera infértil y provocó después este alquiler con las mandrágoras y todo este asunto que ya sabéis. Entonces vimos fallos del padre, la ausencia de la figura paterna, el favoritismo que Jacob tiene, la inestabilidad familiar que eso provoca. Vimos también cómo él, que es un engañador nato, al final termina siendo engañado, y vimos todas las intrigas familiares que ocurría. Y terminé diciendo la semana pasada que la familia, que tiene que ser un seno de paz, un seno de protección, un seno de ayuda mutua, un seno de muchas cosas positivas, que es lo que Dios hizo y lo que Dios quiere, la familia de Israel se terminó convirtiendo en un auténtico gallinero. Hasta ahora no hemos dicho mucho de José, y hoy vamos a empezar a ver un poquito de José. Nico, ¿me pones los puntos de la predicación de esta mañana? Vamos a ver primero un niño malcriado, segundo, los sueños, y tercero, ahí le sobra una S, es demasiado buenos, no demasiados, demasiado buenos. Se dice de José que nunca, o que la Biblia no dice nada malo de él. Es lo que hemos escuchado muchas veces. Ahora, yo leyendo y releyendo la historia para estas predicaciones, hay algo que me chirría. Y yo he titulado el primer punto, un niño malcriado, pero la palabra malcriado es una palabra ambigua, porque la palabra malcriado tú se la puedes decir a alguien para insultarle, pero de rebote estás insultando ¿a quién? A los que lo han criado, ¿no? Eres un maleducado, también eso funciona así, no te han educado bien. Entonces la palabra es fabulosa que tenga esta ambigüedad, porque los fallos que vamos a ver en José, las cositas que yo creo que José no hace bien, ¿de dónde vienen? Vienen de la crianza que ha recibido. E incluso ahí, cuando dice, fijaos, en el versículo 3 dice esta frase: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y esa frase, algunos, y recordad que estamos interpretando un texto que tiene entre 1500 y 2000 años, el texto es muy viejo, y estamos interpretando una cultura que no es la nuestra y no tiene nada que ver. Lo único que tienen en común es que eran personas como nosotros somos personas, pero el contexto cultural no tiene nada que ver. Esa frase, porque lo había tenido en su vejez, es un poco extraña en el hebreo, y dice que es el niño de su vejez. Y puede ser que signifique que era un niño con vejez. Y claro, nosotros eso no lo entendemos, pero que era un niño con vejez, hablaban de un niño con cabeza de viejo. Y querría decir que era un niño con sabiduría, un niño que se comportaba mejor que como se comportan. Hay niños que se comportan muy bien y hay niños que se comportan muy mal. Pero puede ser que esté diciendo el texto que él era un chaval con 17 años, pero con mucha responsabilidad y con mucha cabeza. Ahora yo digo, y echo mano del refranero popular, en el país de los ciegos, en este caso el tuerto, es el rey. Porque donde nadie ve y donde todos son un desastre, tú con que seas un poquito menos de desastre, ya apareces mucho. Yo veo aquí un par de cosas. Por ejemplo, Jacob ya os he dicho, me encontraré un día con Israel en el cielo,
y igual ajustamos cuentas, pero Israel ha criado mal a todos sus hijos. Y la relación que ha tenido con sus mujeres y lo que él ha provocado, lo ha provocado él como responsable y también como culpable. En el caso de José, yo creo que lo ha mimado, y es la idea que nos está dando el texto, le ha mimado, le ha malcriado, le ha consentido, y el texto deja implícito que cuando los hijos veían a José, todos veían el favoritismo. Yo creo que esto queda muy claro en el texto. Todos veían el favoritismo. ¿Y cómo se ve el favoritismo? Pues se ve haciendo tareas menos pesadas, no haciendo ciertas cosas, el trabajo más duro para el resto de los hermanos. Todos veían eso y entendían que José era el favorito. Y está educando a José no de la misma forma que el resto, sino diciéndole: tú eres mejor y te voy a dar incluso un vestido para que todo el que te vea entienda que tú eres mi hijo y que tú estás por encima del resto. Esto es lo que estaba haciendo Jacob. En primer lugar, provoca que lo aborrezcan, como ya hemos visto, y también puede ser que provocara que él se sintiera superior al resto. Porque cuando viene los sueños, que vamos a ver un poquito más adelante, él no los oculta, sino que él los cuenta abiertamente, diciendo: mira, yo soy mejor y mi padre me ha puesto en un lugar de preeminencia, y estos sueños confirman que mi padre me ha puesto en un lugar de preeminencia. Esto no es raro. Recordad que él fuera mimado, que es una palabra muy nuestra, pero se entiende. Esto no es raro porque recordad que ellos están en una familia que es muy rica. Abraham era un hombre rico, sí, nos acordamos hace tiempo. Tiene tantos siervos y tantas riquezas que cuando se pelean dos reinos, él va y rescata a su sobrino. Isaac hereda todo eso. Isaac es el hijo de Abraham, hereda todo eso y hereda riqueza. Llegamos a Jacob y a Esaú, y recordad que por este trato que habían hecho Jacob y Esaú, Israel y Esaú, le pertenecía la primogenitura, y la primogenitura era que heredaba mucho más que el otro. Entonces ellos se han movido siempre en un ambiente de riqueza, y un niño criado, hijo de rico, nieto de rico, puede ser que fuera un consentido. En segundo lugar, provoca que este hijo esté informando a su padre de todo lo que hacen sus hermanos. Fijaos que dice ahí que le informaba de la mala fama de ellos. No está diciendo que le informaba de las cosas que hacían mal, les informaba de lo que la gente pensaba, ¿no? La fama de una persona es lo que los demás piensan de esa persona. Isaac tiene muy mala fama, pues significa no lo que le está haciendo mal, sino lo que piensan de ellos. Y José viene a su padre a decirle: oye, ¿sabes lo que dicen? Que tus hijos son unos sinvergüenzas. Y lo eran por las cosas que hacían. También, en tercer lugar, José es un poco ignorante de la realidad. ¿No se ha dado nunca cuenta José que sus hermanos le odian tanto como para ser capaces de matarle? Yo creo que deberían ser capaces, o debería José ser capaz de darse cuenta que le aman hasta matarle. Fijaos el versículo 5-8, el versículo 5 y el versículo 8, hablando de los sueños: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más. El versículo 8 también: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y fijaos que tenemos 3 ocasiones en que le van aborreciendo más. Le aborrecen porque su padre le tiene por favorito, le aborrecen más porque le cuenta un sueño,
y le aborrecen todavía más porque le cuenta un segundo sueño. Y José lo hace con una inocencia que si él hubiera sido sabio, hubiera guardado sus sueños para sí. Entonces, como joven, yo diría que es un poco ignorante. Quizá es uno de estos niños perfectos, santurrones, que parece que hacen todo bien. Quizás sí. Hablando de los sueños. Vamos a leer esos sueños. El primero lo tenemos en el 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y manojos, yo creo que hemos visto todos algún dibujo, alguna foto, es simplemente coges un montón de trigo o lo que sea y lo atas con una cuerda y tienes un manojo. Entonces lo que está viendo José en el sueño es que están trabajando, cada uno hace su manojo y el manojo de José se mantiene recto, derecho, y el resto de manojos se inclinan delante de él. Él cuenta esto a sus hermanos, cosa que provoca que le aborrezcan más, porque el mensaje del sueño no es muy complicado, o la interpretación del sueño no es muy complicada, y es, que yo voy a mandar aquí. Mi padre me ha dado este vestido, con lo cual me ha hecho superiores a vosotros, y he soñado que voy a ser superiores a vosotros, así que aplicaos el cuento, porque yo voy a estar por encima de vosotros. Ahora, si esto viene de una relación de hermanos normal, pues igual hay risa, digo, tú eres un tonto. Pero cuando lo dice a unos hermanos que le aborrecen, lo que él provoca es más aborrecimiento. Para entender un poco por qué este aborrecimiento tan grande hacia José, tenemos que entender que ese momento de la historia, ese contexto cultural, es muy patriarcal, ¿de acuerdo? No ocurre entre nuestros hijos no importa si es primogénito o si es el deuterogénito, ¿eso es segundo primogénito? Bueno, no importa. No importa si es primer hijo o segundo hijo, los debemos querer a todos iguales y van a heredar todos igual, y no hay uno que un día vaya a recibir todo el gobierno de la familia, que es lo que ocurría. El primogénito llegaba a recibir el gobierno de la familia, y cuando el patriarca moría, el hijo mayor recibía la autoridad sobre todos sus hermanos, sobre todos los que estaban en su casa. Esto es cómo funciona el sistema patriarcal. Por lo tanto, el primogénito siempre es diferente que el resto. Siempre se le mira diferente que el resto. Ahora viene un chaval joven con muchos aires de grandeza, porque su padre se los ha dado, y llega queriendo ponerse por encima de los otros. Y lo que ocurre es este aborrecimiento. En esa sociedad, si tú no habías nacido primogénito, nunca ibas a ser primogénito. Si tú habías nacido siervo, ibas a ser siervo toda tu vida. Si de vez en cuando ocurría que el siervo podría librarse, comprar su libertad, pero no era muy común, porque los siervos no recibían paga por ser siervos. Tú eras siervo, es lo que hay. Esclavo de la misma forma. Si tú habías nacido panadero, tú nunca ibas a ser sacerdote. Si tú habías nacido hijo de esclavo, tu vida, igual que la de tu padre, pertenecía al amo. Tú no ibas a salir nunca de la esclavitud. No es como ahora que tengas más ingresos, menos ingresos, tu color de piel sea uno o sea otro, tengas una cultura o tengas otra, todos, y gracias a Dios, en el país que estamos, tenemos las mismas oportunidades de estudiar y llegar a astronauta, el que tenga que llegar a astronauta, o llegar a panadero o a lo que sea. Pero en esa sociedad no. En esa sociedad no era voy a cumplir mis sueños, voy a lograr los sueños por los que yo peleo. Eso no tenía ningún sentido. Tú eras lo que habías nacido. Había un orden
preestablecido. El esclavo era esclavo, el hijo de esclavo era hijo de esclavo, concubina era concubina, panadero era panadero, y así se quedaba. Había un orden preestablecido. Pasa hoy en día en India con las castas. Si habéis escuchado un poco de las castas en India, tú estás en una casta y depende de tu familia, depende de la casta donde has nacido, tienes más valor o menos valor. Y abro paréntesis para decir que Dios es el Dios que rompe con esas castas y esas órdenes preestablecidas. Fijaos Gálatas 3:28, porque ahora la cosa es muy diferente. Gálatas 3:28. Desde el 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ve? Aquí empieza ya con una rasante. Todos ahora estamos en el mismo nivel. Todos los que creemos somos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuestro valor no viene de nuestro nacimiento, no viene de nuestra cultura, no viene de nuestro color de piel, nuestro valor viene del revestimiento de Cristo. Como he dicho esta mañana, del precio que pagó Cristo y esa imagen que hemos recibido. Por lo tanto, ya no hay judío ni hay griego. Y entendemos aquí la diferencia. El judío era el gran judío, hijo de Abraham, y el griego era un perro, que para los judíos estaba en segundo nivel. Ya no hay esclavo ni libre, y entendemos aquí la diferencia, dos estratos, la esclavitud y la libertad. Había unos que nacían libres y habían otros que nacían esclavos. Y el libre era libre y el esclavo era esclavo, y siempre era así. Pero en Dios ya no funciona eso. Fijaos esto, no hay varón ni mujer. Ahora se habla de la igualdad, ¿no? Somos una sociedad moderna porque ahora en todos los platos de televisión se habla de la igualdad. Y la igualdad es maravillosa, pero la igualdad no es un invento del siglo XXI. La igualdad es un invento de Dios. Y el primer libro que habla de la igualdad es este. La igualdad está bien, ¿de acuerdo? El feminismo y el machismo, ya lo sabéis, son enfermedades de la sociedad, cánceres de la sociedad. La igualdad está bien. Y Dios nos ha hecho todos iguales, ya no hay varón ni mujer. En estas sociedades, y tristemente durante miles de años, la mujer ha valido menos delante de los ojos del hombre. Y Dios dice, esto no es así. No hay más valor por ser hombre o menos valor por ser mujer, de ninguna manera. Todos somos iguales en Cristo. Ya no hay, en aquel contexto lo entendían, ya no hay ciudadanos romanos y ciudadanos no romanos. Todos somos iguales. Eso provoca en nosotros que todos seamos iguales y todos tengamos con Dios espiritualmente las mismas oportunidades, que todos tengamos un mismo Dios, que Dios nos mire a nosotros, como dije la semana pasada, cuando se habla de que Dios no hace acepción de personas, literalmente es que Dios no hace distinción de cabezas. Eso es el literal en griego. En Dios no mira a unos como favoritos y a otros como menos favoritos. Dije que nos da circunstancias diferentes dependiendo de lo que en nuestra vida tenga Él que trabajar. Al ser iguales en Cristo, todos tenemos la esperanza de que Dios haga algo maravilloso en nuestra vida. El mundo vive sin esta esperanza. El mundo vive en la esperanza de, bueno, si tengo suerte, igual la vida me sonríe. Igual si no tengo suerte, si la diosa fortuna no me sonríe, igual soy un miserable toda la vida. Pero el creyente siempre sabe que en Dios lo mejor está por venir. Lo mejor es llegar a casa, ¿no? Lo mejor es estar con nuestro Padre cuando lleguemos a nuestra casa. Pero el cristiano puede decir también en mi vida, cuando yo obedezco y cuando yo hago las cosas bien, tengo promesas de prosperidad. Y no nos tiene que dar miedo
Sé que a veces nos da miedo a los que nos consideramos conservadores porque se habla mucho de la prosperidad en otros púlpitos, pero la prosperidad es una palabra bíblica y es una palabra que se aplica a los que obedecen a Dios y los que hacen las cosas bien, no los que chantajean a Dios diciendo, Dios, si yo te doy esto, tú a cambio me das. Esa prosperidad no es la prosperidad bíblica. Y ya sabéis que a Dios le importa en primer lugar la prosperidad espiritual, no la física. El creyente vive con esta esperanza. El que no es creyente no la tiene esta esperanza. Por lo tanto, volviendo a la historia de José, José nunca iba a estar por encima de sus hermanos. Jamás iba a estar por encima de sus hermanos. Iba en contra de todas las leyes de la época que José llegara a estar por encima de sus hermanos, porque él no era el primogénito. Además pasa una cosa, en el caso de Saúl y de Jacob, tú tienes dos hermanos. Hay un trato, uno vende la primogenitura. Y como hay dos, pues uno cae y otro sube. Pero es que antes de José, ¿cuántos hermanos hay? Hay un montón. Es que para que él llegara a tener cualquier clase de autoridad sobre ellos, tenían que morir un montón para que él llegara a tener la autoridad. O sea, el sueño era absurdo. El sueño era absurdo. ¿Cómo vas a estar tú por encima de nosotros? Y así creían estos hermanos. Y eso provoca, evidentemente, ese rechazo y ese aborrecimiento de los hermanos. El segundo sueño lo tenemos en Génesis 37, versículo 9. Fijaos, José no se ha dado cuenta de que contar su sueño ha provocado este aborrecimiento cada vez más grande, y va y todavía les cuenta un segundo que es todavía más grave. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora, la diferencia del primer sueño con el segundo sueño es que en el segundo sueño aparecen dos personajes más. Ahora no es solamente que sus hermanos se van a inclinar delante de él, cosa que es una locura. Ahora también padre y madre. Ahora, alguno dirá, pero la madre de José estaba muerta, ¿no? ¿Por qué la luna? Pues no lo sé. Pero lo que está significando es que toda la familia se inclinaría delante de él. Esto es lo que significa este sueño. Su padre puede ser que se enterara del primer sueño y no dijera nada, o puede ser que no se enterara, pero de este sueño se entera. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Si el primero era una locura, esto era todavía más. Porque nunca un padre en esa cultura se arrodillaría delante de un hijo. Es una locura el sueño. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Puede ser que el trato dado por Israel hacia su hijo, de tratándolo mejor, dándole esta preeminencia, dándole este vestido con el cual les ponía por encima del resto, provocara que José realmente se creyera que él sería un día este personaje tan importante, o que él pensaba que ella era una persona muy importante. Si tú tienes una situación, si en tu vida tú tienes una situación más favorable que los demás, y Dios así lo ha querido, hay personas hay creyentes que a lo largo de su vida nunca tienen problemas económicos, por ejemplo. O hay creyentes que a lo largo de su vida nunca tienen dificultades familiares. Las tienen de otro tipo, pero dificultades familiares no. Hay creyentes que no tienen dificultades económicas, pero igual tienen muchas dificultades físicas y pasan por muchas enfermedades. Como dije hace
no sé si esta semana pasada o la otra, Dios trata a cada uno como tiene que tratar. Él sabe cómo trata a cada uno. Pero si tú tienes unas circunstancias más favorables, tú no tienes nunca la posibilidad o la oportunidad de decir, yo soy mejor que otro. De ninguna manera. ¿La vida te ha tratado en términos terrenales mejor? Gloria a Dios, no es porque seas mejor. ¿La vida te ha tratado peor? ¿Te ha dado muchos palos? ¿Te ha puesto muchas dificultades? Gloria a Dios, no es porque tú seas peor que otro hermano. Y no cabe ningún lugar para que un hermano, porque ha tenido un contexto más fácil o porque ha tenido una vida más fácil, pueda mirar a otro y decir, claro, es que tú, siendo como eres, normal que te vaya así. Eso no existe nunca en el seno de los cristianos. ¿Has tenido un contexto más fácil? Da gloria a Dios e intenta ayudar al que ha tenido un contexto más difícil. Así es como debe funcionar. Parece, y es mi impresión tras leer y releer este texto, que José pensaba que era... José parecía el niño perfecto, ¿no? El santurrón bueno, que informaba a su padre, que le decía lo malo que eran sus hermanos, que había recibido este honor de tener la túnica. Y hay un principio bíblico que es muy bonito y también muy... A mí me parece muy gracioso. Acompañadme a Eclesiastés. Y creo que se aplica, este principio espiritual se aplica a la situación que José tenía en su casa. Eclesiastés 7. Puede ser que encabece en el capítulo 7, tu Biblia, si tienes estos encabezamientos, puede ser que diga contraste entre la sabiduría y la insensatez. Y el pasaje y todo este capítulo tiene que ver con esas cosas. ¿Qué es ser sabio y qué es ser necio? Y leed el pasaje en casa, es muy bonito, pero llega al versículo 16 y lee de esta forma el texto. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Qué bonito el 16, ¿no? No seas... Un momento, no, esto no puede ser. Esta versión está mal. Lo está diciendo la Biblia. Ni seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio. Ahora, hay una paráfrasis que se llama, y no la llamo Biblia, la llamo paráfrasis, que se llama Dios habla hoy, y dice, y esto no es una traducción, esto es una interpretación de la Biblia, por eso es una paráfrasis, ¿vale? La interpretación que ellos hacen es, no hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. Y hace una interpretación que da en el clavo, totalmente. Como he dicho, no hay que pasarse de bueno, ni pasarse de listo. Y continúa diciendo, ¿por qué vas a arruinarte? ¿O para qué arruinarse uno mismo? ¿Sabéis qué produce esta gente que es tan santa que va pisando por encima de su propia justicia? Produce rechazo. Porque, y gracias a Dios yo creo que no conozco a nadie así, pero igual en algún momento hemos topado con esta clase de personas, ¿no? Que su justicia está muy por encima de nosotros. Una vida santa, una vida perfecta, y se jactan de su santidad, se jactan de su bondad, se jactan de su sabiduría. Y dice, eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? ¿Y por qué este versículo en Eclesiastés dice esto? Mirad, todos, sin excepción,
y no quiero insultar a nadie. Si tú eres la excepción, luego después del culto me lo dices. Pero yo creo que todos, sin excepción, nos equivocamos. Ya te digo, si no es tu caso, dímelo y no te des por aludido. Pero yo creo que nos equivocamos todos. ¿Cuál es la diferencia entre el que es demasiado bueno o es demasiado justo? Que nunca lo va a decir. Nunca va a decir estas palabras mágicas y que son tan gratas al corazón y tan necesarias al corazón, que es: me he equivocado. ¿Qué provoca eso? Provoca que la gente le rechace porque sabe que esa persona no es perfecta, pero que se las da de perfecto. La palabra o las palabras "me he equivocado" son buenísimas a cada uno de nuestros corazones, porque es reconocer que lo he hecho mal. Vaya, me he equivocado, he metido la pata. Mira, no voy a poner excusas, no voy a decir pero. Tú sabes que cada vez que llamas a tus hijos y les dices, ¿has hecho esto? De vez en cuando dices, sí, papá, pero lo más normal es que digan, pero Mayales me ha pegado, o pero... Y el "me he equivocado" debe significar: no hay excusas. No ha habido algo exterior a mí que me ha empujado a este error. Oye, me he equivocado. Lo siento, lo he hecho mal y lo reconozco. Y sabéis, es más difícil hacer eso que intentar tener una vida de santidad y perfección delante del resto. Porque hacer eso, decir esas palabras, te hace humano. Y cuando sabéis que Dios al orgulloso, ¿qué hace? Dios lo rechaza. Al soberbio, al orgulloso, Dios no le gusta. Pero Dios levanta al humilde. Decir "me he equivocado" es agacharte y decir, mira, lo siento, sí, me he equivocado, porque me equivoco. Y lo siento. ¿Y qué es lo que hace Dios? Levanta. Da más honra a una persona reconocer que se ha equivocado que intentar llevar delante de todos una vida de santidad, porque sabemos que es mentira. Porque santos en nuestra forma de vivir no somos ninguno. Por eso el tercer punto es: demasiado buenos. No demos esa imagen de santidad y de yo no me equivoco y de yo nunca he roto un plato. Cuando hay que pedir perdón, y eso honra a la persona. Cuando hay que... De vez en cuando también tienes que decir, yo tenía razón, ¿no? Pero es más bonito, es mejor para el corazón, es mejor para la humildad pedir perdón, reconocer que me he equivocado. Creo que José tenía un poco este aura de santurrón y todos le veían un poco así, de venido arriba, ¿no? De yo no me equivoco, yo soy un hijo perfecto. Y nosotros no podemos ser como José en eso. Ahora, la cosa maravillosa es que José es un inmaduro en ese momento. José es un niño en ese momento. Y lo veremos cuando lo vendan a los esclavos. Lo que tiene José es un gran baño de humildad, de llevar su túnica que le hacía diferente, que le hacía mejor, que le ponía por encima del resto, a pegarse contra el suelo de la esclavitud, a no valer nada. De ser el mejor de una familia rica, a pegarse el golpe de, oye, tú no vales nada, vas a andar detrás de los camellos hasta que lleguemos a Egipto. Y es lo que le tocaría. Dice el texto: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrías de destruirte? Y que aprendamos nosotros eso en la vida. Pedir perdón, reconocer nuestros errores, y lo maravilloso es que hay siempre de parte de Dios el perdón, y siempre de parte de Dios el entendimiento. Él entiende que somos carne. Lo entendió con Pedro, cuando tuvo esa conversación con Pedro, y Pedro le dijo, pero Señor, es que... No me des excusas, te has arrepentido, entiendo que eres carne, ahora a seguir adelante. Vamos a orar, y después Isaac subes con para terminar.
Eterno Dios, nuestro Padre, no vale arrepentirnos solo una vez en nuestra vida, que es el día de nuestra salvación, sino que el creyente vive una vida en la cual tiene que reconocer que cae, en la cual tiene que reconocer que tropieza, pero en la cual también reconoce que tenemos un abogado junto al Padre que nos defiende, que intercede por nosotros y que comprende que somos carne y que tropezamos. Señor, gracias por ese intermediador que es Cristo. Gracias porque nos equivocamos y danos la sabiduría para frente a esas equivocaciones reconocerlo, pedir perdón. Señor, tú sabes lo que tiene que hacer cada uno en su corazón. Gracias porque eres bueno, lleno de misericordia. En nombre de Cristo. Amén.